Estamos transmitiendo en vivo. Qué bueno. Tengo que esperar que entre Ana. Perfecto. Ana María Yua se unió. Saludar. ¿Saludar o ya se unió? Hola Ana. La tengo que... ¿Eh? Ahí está. Ya ahí la acepté. Transmitir con Ana María Yua. Hola Ana, no sé si me estás escuchando. Ya te he aceptado. Ah, Bien, acá estoy. magia. ¿Me escuchas bien? Bueno, sí, sí, estoy muy bien. Y Mm, bueno, vos empezaste, dijiste la palabra magia. tal cual. Mira dónde estoy. Mira mi fondo. Un paraíso de libros. Biblioteca, biblioteca. Mirá Pero el no mío, tenés la, comida. dos cosas importantes para sobrevivir. Alimento para el alma y para el espíritu, como tu circo, Gerardo. Estuviste en el ensayo hoy, ¿no? Estuve en el ensayo de fenómenos, palabras y parábolas. Fue fantástico, como siempre. Creo que es la primera vez que lo vi entero. Ajá. Y no dejo de preguntarme, bueno, no sé si todos los que nos están escuchando saben de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de este espectáculo, Fenómenos, Palabras y Parábolas, que es una idea tuya y con tu dirección y el guión, y tiene que ver con un libro mío que se llama Fenómenos de Circo. Ujú. Está basado en mi libro Fenómenos de Circo. Eh, y bueno, nada, para mí la sola idea de que a alguien se le haya ocurrido armar un espectáculo a partir de un libro de microrelatos, ahí hay magia ya, para empezar. Ujú. Sí, a vos estos días que conversamos, vi que claro, que te sorprendía mucho porque es más fácil imaginar que una novela se traduce en una película, en una Exacto. obra de teatro, aunque haya que hacer ahí una transposición o incluso, por supuesto, una obra dramática, una dramaturgia, pero los microrelatos que son tan fragmentados, que pueda hacerse de eso una hilación, un guión en donde acción y texto van como dialogando, bueno, sí, es una manera de encararlo. A mí no me sorprende tanto porque un poco el circo también, en cada número, la idea de número en el circo es la idea de un micro relato, ¿no? El número de circo tiene en sí mismo una estructura como muy concisa, ¿no? Exacto. Que tiene como el microrelato, bueno, tiene una vía una vez, digamos, de alguna manera tiene una presentación, algo que genera una contraseña para el espectador, tiene el desarrollo y en general en el circo se usa mucho la palabra remate también, ¿no? Un poco como en los chistes, que es como, bueno, ese golpe final que deja claro que esa historia concluyó y que hay que pasar de página. Cuando yo escribí el libro Fenómenos de Circo, sentí que lo que estaba escribiendo tenía muchísimo que ver con la literatura. Y como vos decís, muy en particular con el microrrelato, ¿no? Por esa necesidad de remate, de desarrollo conciso y muy intenso que tienen los números de circo. Mm. Y para hacer un poco porque estábamos hablando de cuando nos juntamos, ¿no? Que es cuando el circo se juntó, cuando el libro Fenómeno de Circo se juntó con esta inercia de trabajo de hacer un espectáculo. Pero yo te quería preguntar para que cuentes un poco sobre la escritura misma de Fenómenos de Circo, del libro, porque pareciera ser escrito por alguien que conoce mucho del oficio, del género, de los vínculos que se generan, de la trastienda, de los ambientes, de los personajes. Y me sorprendió la otra vez también que estábamos conversando entre nosotros que contabas que, bueno, tenías un vínculo con el circo por ahí como el de cualquier persona que va al circo cuando
de niña que la llevan al circo, ni siquiera va por elección propia, sino que, bueno, es parte de una salida. Me gustaría que cuentes un poco cómo se gestó el libro. Claro, sí, sí, exacto, es así como vos decís. Para mí el circo era algo, un recuerdo de infancia. Lo que tenía grabado en la memoria era el olor del circo, que era el olor de las fieras enjauladas, ¿no? El, ese olor que además que uno no lo sentía en el zoológico, quizás porque en el zoológico había más distancia con las fieras y en el circo no. Cuando uno se acercaba al circo sin entrar y ver el espectáculo, solo se acercaba y ya sentía ese olor. Y después, bueno, sí, la magia del circo para un chico, ¿no? El ver el triple salto mortal eh, disfrutar y sufrir con el riesgo, ¿no? De los artistas del circo. Pero bueno, esa era toda mi relación con el circo. Pero también, digamos, ya de adulta, el circo me empezó a evocar algo muy particular, una mezcla de oropel y decadencia, ¿no? El traje de lentejuelas, pero con algunas lentejuelas caídas, las calzas de raso, pero en algunas partes un poco raídas, y todo eso también tenía que ver con mi idea del circo. Y después me puse a estudiar. Todo empezó con un textito que me habían pedido para un texto de tema libre que me habían pedido para un diario español, y lo que se me ocurrió fue algo que tenía que ver con la clásica suerte del mago con serrucho, ¿no? El mago que corta en dos a su partener. Y bueno, y como tenía un mago, de la galera del mago empezaron a salir conejos, payasos, carpas, elefantes, y bueno, me puse, digamos, empecé con ese bagaje mínimo que es el que tiene todo el mundo, pensando sobre todo en los oficios del circo, y después me puse a estudiar, a leer, a investigar, a las cosas que decían los mismos participantes, los artistas del circo. Y fui descubriendo algunas cosas fantásticas, ¿no? Como un libro de Houdini, en el que él se dedica, que se llama algo así como los, los mercaderes de la magia o los traficantes de la magia, una cosa así, en el que desenmascara una cantidad de trucos, porque Houdini era un tipo totalmente racional y él quería que todo el mundo supiera que eran trucos y no magia verdadera. Uh-huh. Y después encontré otra cosa maravillosa que fue una página y que me hizo acordar de algo que vi hoy en el espectáculo, la página de la Asociación de Tragasables, una página en inglés, la Asociación de Tragasables, cuyo lema es hasta la empuñadura. y hoy viendo las cosas que hace el mago de tu espectáculo, del mago de fenómenos, que tienen que ver también, viste, con, bueno, cosas tremendas, impresionantes, meterse un clavo en la nariz o tragarse un globo, cosas tremendas, que además me hizo pensar mucho en esa página, porque lo que cuentan los tragasables, el drama esencial de los tragasables es que la gente no les cree que lo que están haciendo es de verdad. Y ahí Houdini no tiene nada que decir, no tenía nada que decir, porque verdaderamente los tragasables no hacen trucos. Lo que parece que se tragan, realmente se tragan. Y muchos tragasables han muerto en el afán por probar que no es un truco, que lo están haciendo de verdad, ¿no? Había un loco, por ejemplo, que era capaz de tragarse el paraguas de cualquiera de los espectadores. Uh-huh. Y se lo tragaba. A ver, dos cosas de lo que contás. Una, contar la gente que se unió a este vivo, que cuando hablas del mago estamos hablando de Damián Torres, uno de los integrantes del elenco de Fenómenos, que tiene a su cargo una escena
en la que mezcla por ahí algunos trucos de prestidigitación con lo que podemos identificar con el faquirismo, ¿no? Que es usar el propio cuerpo para generar algún pequeño sacrificio personal, ¿no? Bueno, no vamos a spoilear lo que hace, pero bueno, está más cerca del faquirismo que de la magia en ese sentido. Y lo otro no me acuerdo qué te quería decir. Claro, pero yo sí me hiciste acordar cuando lo mencionaste a Damián Torres, que yo te quería preguntar a los artistas, ¿quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Por qué hacen eso tan raro y tan especial? Bueno, a ver, vamos a hablar de cada uno. A ver, Pablo Moricio, que es muy conocido en el ambiente de circo como Dime Sarpe, ¿sí? Pablo Moricio es el que hace el dúo con Julieta Pachamé, que ahora vamos a hablar de ella, por un lado, y hace... Dúo de acróbatas extraordinario. Número de báscula, y bueno, también en el espectáculo todos hacen un poco de todo, ¿no? Porque hay música, hay canto, se hacen cargo de un montón de cosas. Siempre nuestros espectáculos son muy colectivos y muy compartidos, más allá de que haya momentos para que cada uno brille. Bueno, Pablo Moricio, con Pablo ya trabajamos en algunos espectáculos, él formó parte del elenco de Camouflage, que hicimos en Ciudad Cultural Conex, formó parte de Traveling, de Sanos y Salvos, y bueno, tenemos ahí una complicidad muy grande en el momento de construcción del espectáculo. Es un todoterreno que hace un montón de cosas y que se brinda por completo a un proceso creativo. Bueno, nombré antes a Julieta, que hace el dúo con Pablo, Julieta Pachamé, que es una artista exquisita, que en este caso hace el dúo. Creo que ella tiene muchas más cosas para hacer de las que le pedimos en este espectáculo. Y hace Julieta otra es la que baila. Julieta es la que baila en el aire. Julieta es la que baila en el aire. Sí. Digamos que sí, es extraordinario. Exacto, sí. Sí. Es otra disciplina que podríamos relacionar también con algo del faquirismo, colgarse del pelo, ¿no? Y autoinfligirse algún esfuerzo, algún sacrificio en pos de generar una belleza extraordinaria, en este caso. Un poco la ilusión de la levitación, ¿no? Porque se la ve flotar realmente. Evelyn Bustos, que muchos la conocen por La Peque, y Evelyn es la primera vez que trabajamos profesionalmente juntos, aunque nos hemos cruzado en algunas otras experiencias artísticas. Y bueno, Eve es la que hace los aros, que vos seguro tenés algo para decir de esa escena, porque siempre me comentas algo. Eve es la que hace... Me parece que te quedaste congelado. Con los aros. Ahí está. Sí, lo que hace con los aros es muy extraordinario y es interesante cómo se destaca en una situación de gran competencia visual, porque simultáneamente hay un loco que se está trepando al mástil, se trepa un palo vertical como si estuviera caminando por el living de su casa. Entonces, y a pesar de eso, uno se queda mirando el juego de aros también, porque las dos cosas son muy asombrosas, ¿no? Las cosas que hace esta chica, bueno, no puede ser, ¿viste? Yo que soy una gordita que sufrí con el hula hula, soy de la época del hula hula, que me produjo sufrimientos espantosos, porque jamás pude aprender a manejar el hula hula, y bueno, nada, ella lo hace con una parte del cuerpo, el aro va para un lado, y con otra parte del cuerpo va para el otro, y esa coordinación asombrosa me deja boquiabierta. Pero vos usaste una palabra sobre la que yo quiero volver, y ahora seguimos con los demás artistas, pero esfuerzo, el tema del esfuerzo. Bueno, una de las características que tiene este espectáculo es que todo lo que hacen los artistas parecen hacerlo sin ningún esfuerzo, lo hacen como si no hicieran ningún esfuerzo. Por eso te digo, el
este muchacho se trepa ese palo vertical como si caminara tranquilamente por el suelo. Hasta el Estamos punto que yo hablando dije, no de otro tendré integrante del que... elenco. ¿Cómo se ¿Cómo? llama? ¿Cómo se llama? Él es El, Rodrigo Fernández Madrid. ok, Rodrigo. Rodrigo. eh, sí, Rodrigo Fernández. eh, Hasta en un momento dado pensé, bueno, no tendré que decirle a Ochman que finjan un poco de esfuerzo, porque, porque si no el público como que casi no se da cuenta de lo que están haciendo, parece tan fácil. Qué bueno. Bueno, Rodrigo, Sí. con Rodrigo también es la primera vez que compartimos un espectáculo así de factura profesional. Hemos Ujú. compartido también otros espacios con el circo, pero más efímeros, y es la primera vez, así que está siendo una experiencia muy, muy linda, muy intensa. Y, y a ver, seguimos hablando de Vicky Larrambevere, Victoria, que es, la vas a identificar como la trapecista, que hoy me estuviste hablando un poco de ella. Sí. También, primera trabajamos juntos. Hay una cosa linda para contar, que el elenco está conformado, es un elenco medio ecléctico, conformado por gente de diferentes procedencias, ¿no? En algún momento cuando estábamos pensando si le poníamos un nombre a este grupo, porque no es la compañía La Arena que viene trabajando hace un montón, como con las mismas personas, los mismos nombres, ¿no? Es una conformación de un equipo ecléctico y hay algunos de sus integrantes que están muy identificados con la movida de otro espacio de circo que se llama Trivenchi, que es un espacio de circo Ajá. acá en Buenos Aires con mucha tradición, con mucha movida, con mucho movimiento, muy interesante, tanto en la docencia, en la enseñanza, como en la artística. Y Pablo, que ya lo nombramos, Victoria, Damián y Julieta, trabajan en ese espacio. Entonces, cuando estábamos pensando un poco si le poníamos un nombre en el grupo, alguien dijo adentro, dijo que le podíamos poner Arenchi, porque era la mezcla de la arena y de Trivenchi. Era un chiste, no lo pusimos. Pero después también es interesante que hay otro polo de donde provenimos, que es la UNSAM, ¿no? La Universidad Nacional de San Martín, donde trabajamos llevando adelante la carrera de circo. Y Vicky Larrambevere, Victoria, es profesora. Compartimos juntos el equipo docente de esa carrera. Y también está el mono, Gustavo Silva, que no está arriba del escenario, pero que es un imprescindible para que todo eso que montamos ahí suceda, que también integre el equipo de la universidad y de la arena. Entonces es medio un grupo bastante ecléctico y es muy linda esa sensación de que por ahí se formó en lados distintos, historia en lados distintos, ahora estamos congregados alrededor de este proyecto. Fenómeno. ¿De quién me Quién falta es, hablar? quién es el muchacho que mueve la cadera con tanto ritmo que no le puedo sacar los ojos de encima? Bien, ese muchacho se llama Lucas Bustos y Lucas, es. en nuestra relación es el más antiguo, ¿no? Porque Lucas es profesor de la arena, trabajó en muchos espectáculos que hemos creado y es con el que tengo la relación más antigua. Y bueno, yo también confío mucho. Se cuelga. Se me está colgando un poco. Entonces, a veces testigo y a veces...
Sí, a mí me pasa lo mismo con vos. A ver, espera. Sí, no. Acá. Ah, ahí volvió, ahí volvió. Hola, Ana. Sí, hola, hola, ¿qué tal? No, Estuvimos unos minutos como desconectados. Ah, ahí de nuevo. Ahora, ahí está. ok, no sé si ¿Escuchás? tendrá que ver con el lugar donde estoy. Ok, o yo. Bueno, ahí nos escuchamos de nuevo. Ok, listo. Eh, eh, Bueno, sigamos. ah, estaba por contar de las disciplinas, porque empezamos a hablar de Lucas, y Sí, Lucas, además de hacer un montón de cosas en el espectáculo, hace una escena con un látigo, ¿no? oh Este, sí, entonces, el látigo, el capilar, lo del fakir, el trapecio, que es un solo punto y que gira, ¿qué más? Bueno, un montón de disciplinas con las que nunca me había metido, así que es bastante innovador para mí, por lo menos. ¿cómo fue que se te ocurrió? ¿Cómo empezó? ¿De dónde nació este espectáculo? Mm. A ver, el libro lo tengo hace un montón. Sí, Eh, como toda persona perteneciente y fanática al ambiente del circo, toda cosa que en la tapa diga circo, nos tiramos de cabeza a ojearlo primero y bueno, si es lo que esperamos, seguramente intentamos conseguirlo. Es una fiebre que tenemos además por un género en el que no hay demasiadas publicaciones, menos en nuestro medio, así que bueno, el libro lo tengo hace un montón, lo he frecuentado bastante, lo usé, pero no de esta manera, por ahí para algunos ejercicios, los ofrecí sus textos para que algunos alumnos les inspirara, hicieran algo, o en alguna muestra, por ahí alguien leyó alguno de los textos, también como para dar introducción a alguna escena o alguna parte, pero bueno, nunca me había puesto a elaborar un guión para espectáculo. Eh, Tiene un poco que ver con la pandemia también, efecto de la pandemia, haber tenido tiempo al haberse desactivado la rutina tan exigente de clases y de ensayos y demás, que no, todos esos meses que no se pudo hacer nada, la verdad que la escritura de los proyectos pasó a primer plano porque, bueno, era lo único que se podía hacer, estar en la compu imaginando y volcándolo ahí. Y bueno, fue uno de los proyectos con los que me metí, volver a leer el libro, seleccionar los microrelatos o los fragmentos o los personajes que más me gustaban, que más me emocionaban, también con cierto conocimiento de qué fragmentos podían dar pie a escenas de circo. Y, y bueno, traté de combinarlos, de fusionarlos, de juntar los temas comunes, ¿no? Como por ahí hay una escena que tiene que ver con los fenómenos, justamente, con los freaks, que por ahí en el libro está desplegado a lo largo de muchos microrelatos, donde cada uno se encarga de claro. uno Vos y lo para nosotros se contaste, convierte en una escena única, claro. ¿no? Como una especie de procedimiento de condensación, digamos. No vamos a contar de qué se Este, trata, pero es una de mis partes preferidas del espectáculo. qué bueno. Esa Y después, como condensación de... siempre, también en el mundo no, como siempre en el mundo de las artes escénicas son muy importantes las oportunidades de producir, ¿no?
los encargos o las convocatorias. Y en este caso, para compartir también, el proyecto lo presentamos en una convocatoria del Complejo Teatral de Buenos Aires, asociado con el Banco Ciudad, para el fomento de las artes escénicas en la ciudad de Buenos Aires, del teatro independiente, y presentamos el proyecto y fue uno de los 10 proyectos seleccionados. Entonces recibimos realmente un buen impulso económico para ponerlo de pie, ¿no? Porque hubiera sido imposible. Hay 9 artistas en escena. Sumados a de los que ya hablamos, para no dejar a nadie afuera, está Marcelo Duclos, que es el compositor musical, que además importante. Ejecuta la música en vivo, una música deliciosa y original, y está Ana María Yúa, hecha actriz y cantante, que es Eleonora de Sousa, porque Eli de Sousa. Es Eli que... Sí, que hace todo esto, me encanta lo de Eli porque de Sousa, que por es la presencia una actriz y escénica. cantante buenísima y que tiene una... Decí. Eso es una presencia escénica muy fuerte, tiene ella. Ella tiene una convicción, ¿no? En lo que dice y lo que hace, y es muy importante su papel porque de alguna manera enhebra las escenas y además hace de mí. Es la autora del libro, Tal cual, es la ¿no? directora del circo y la autora del libro. No, otra vez quedamos conectados. Ahí A ver, está. sí, acá estamos. Quería compartir como una intimidad con Marcelo Duclos, con Pepi, el músico, que es una locura estar trabajando juntos porque Marcelo fue alumno de nuestra escuela cuando era un niño, alumno de nuestra escuela de circo. Era un chico que venía a los talleres de circo cuando era niño, después cuando fue adolescente, y siguió tomando clases algunos años más. Gran acróbata. Y bueno, después se dedicó a la música, y nos reencontramos años más adelante, y para mí es un placer enorme ese reencuentro con Pepi. Yo quiero yo soy muy ignorante y poco sensible a la cuestión de la música, por ejemplo, de muchas otras cosas, pero por ejemplo de la música. Pero me doy cuenta de que la diferencia entre la música grabada y la música en vivo es muy grande. ¿Por qué no nos contás un poquito sobre eso? Sí, sí. A ver, en la trayectoria de los espectáculos que nosotros montamos, solo 3 veces trabajamos con música en vivo. Una fue Sanos y Salvos, otra fue Leonardo, y esta es la tercera oportunidad. No, es otra cosa. Primero que está en el espíritu del circo, la banda de música, ¿no? Porque además de la presencia de los músicos y de la presencia visual de los músicos, en el circo se utilizaba siempre mucho acompañar con los momentos de misterio, los momentos de intriga, los saltos, las caídas, ¿no? No es solo la música, sino la parte incidental de la música que va acompañando la emoción de las acciones. Así que acá se recupera algo de ese espíritu del circo de siempre, que conocemos de siempre. Y sí, la diferencia es muy grande porque
porque la emoción de la escena y la interpretación corporal va de la mano de la interpretación musical, cosa que con la música grabada no se puede conseguir, ¿no? Es más una maquinita, uno se convierte más en una maquinita que repite siempre en el mismo lugar, que repite siempre con la misma acentuación y con la misma cadencia, y acá hay un matrimonio, una relación muy, muy rigurosa, muy íntima, y son dos interpretaciones que se tienen que encontrar justo en ese momento. Y hay alguien más que de quien no hablamos en Fenómenos. Bueno, hay mucha gente más porque es un montón de gente que trabaja en este espectáculo. Pero está la vestuarista también y lo que hizo con el vestuario, que es muy interesante. Contá vos qué es lo que se ve desde la platea, más allá de que yo pueda contar cómo llegamos a eso. Claro. Bueno, lo que se ve ¿Qué se aprecia desde la platea con el... Lo que se ve es muy loco y divertido. Y al mismo tiempo es loco y divertido sin ser algo totalmente ajeno. No es un vestuario de lujo, digamos así. Es un vestuario que de pronto, bueno, cualquiera de los actores que están ahí podría usarlo en otra, salvo quizás la pollerita, que es muy llamativa, que usa Pablo, pero que bueno, que eventualmente lo podrían usar en otras circunstancias. Y sin embargo, bueno, al mismo tiempo no lo quiero describir, quiero que los espectadores lo vean, pero tiene las dos facetas, ¿no? Es algo que podrían usar todos los días y que sin embargo al mismo tiempo es llamativo, loco y divertido. Está clarísimo lo que percibís, porque eso, con mucho de eso tuvo que ver lo que charlamos con Gabriela Oloviak, que es quien diseñó el vestuario, y además lo confeccionó, las dos cosas, que no siempre están unidas en los proyectos. Trabajamos sobre algunos autoencargos. Por un lado, queríamos crear unas piezas de vestir, como vos bien identificás, que un poco excéntricas, si se quiere, pero que tuvieran la factura de ropa para salir, digamos, ¿no? Como si fuera una colección de alguna marca conocida que se inspira como en el universo del circo, en el aroma del circo, en la iconografía del circo. Y por otro lado, trabajamos con la idea de un circo que se desmanteló, de un viejo circo que se desmanteló, y que con los materiales, y no solo los materiales físicos, sino con también materiales intangibles, con eso se construyó el vestuario, ¿no? Como si fuera un reciclado de un viejo circo desmantelado, hecho ropa. Sí, bien. Bueno, y ¿qué fue lo primero que se te ocurrió? La semillita de donde partió el espectáculo. A ver si puedo contestar eso. ¿Cuál fue la semilla? Sí, bueno, imágenes, ¿no? Habrán sido imágenes. Sí, bueno, como en todo trabajo, así que conlleva una parte que es como un montaje directo de lo escrito y otra parte que es sorpresa e investigación que uno se va encontrando en los ensayos, ¿no? Hay partes que no estaban en el libreto, que no decían 3 acróbatas saltan en una báscula, no decía exactamente eso el libreto, ¿no? Hablaba de un final celebratorio, por ejemplo, pero no describía las acciones. Eso nos lo encontramos en el camino. Pero hay cosas que sí, que están desde un inicio. Bueno, por ejemplo, lo de trabajar con el látigo. El látigo fue una cosa muy, muy fundacional, y esta cuestión de que el látigo no solamente tiene una función demostrativa de lo que el látigo se puede hacer, con lo que el látigo se puede hacer, sino que también tiene una función práctica, que es generar
un golpe eléctrico en el espacio para que ciertas luces se enciendan. Esa fue mira. como un germen bastante fue una semilla bastante importante del espectáculo. Está. Y después otra cosa que a mí me llamó mucho la atención y que vuelvo a disfrutar cada vez que lo veo y por eso me dan ganas de ir a todos los ensayos, es el ritmo tan particular que tienen todos. O sea, yo lo siento que son artistas ¿Ritmo? de circo y también un poco bailarines, ¿no? Estos fenómenos. Sí, la verdad que eso tiene mucho que ver con su entrenamiento y con su formación. En general, en nuestro ambiente, en nuestra movida, los artistas de circo se forman en sus disciplinas, pero también se entrenan en técnicas que están relacionadas con el movimiento, con la danza, también con aspectos expresivos, no especialmente con el teatro de escenas, de actuación, de texto, pero sí con que ese cuerpo sea capaz de expresar y también de moverse con cierta musicalidad al mismo tiempo que hace una destreza, ¿no? Intentando, cuando eso se conjuga, cuando esas tres cosas se conjugan, destreza, musicalidad y expresión, bueno, es cuando nos sentimos satisfechos. Está bien, bárbaro. Y Ana, ¿y el libro? Te hago una pregunta. El libro se Sí, puede seguir comprando, ¿no? Sigue existiendo. ¿Hay el libro ejemplares? se puede seguir comprando, hay ejemplares, hay ejemplares de Fenómenos de Circo, pero además Fenómenos de Circo forma parte de otro libro que se llama Todos los Universos Posibles, donde están reunidos 5 libros míos de Justo te iba a decir microrelatos. eso. Así que están las dos posibilidades. El Qué comprarlo por bueno. separado o como parte de todos los universos posibles. Qué bueno. ¿Y es un libro de qué año? Es un libro del 2011. Es un libro del 2011 que yo lo empecé a escribir, bueno, unos 3 años antes, porque 3 años me llevó a escribir el libro, ¿no? Wow. Meterme, leer, investigar, estudiar, pensar. Qué Sí. bueno. ¿Y pensás que se va a poder ofrecer a la salida del espectáculo? Porque yo creo que la Sí, gente espero que va a querer más, más que los relatos que ahí compartimos, va a querer mucho más y además es un regalo hermoso y para la gente que ama el circo es un regalo imprescindible. bueno, sí, ojalá, pero sí, va a venta el libro. Sí. Se me queda congelada. Ah, Me congelé otra vez, yo ahora te veo bien. sí, ahora te escuchamos, sí. Ok, bueno. Eh, sí. Te preguntaba Bueno, eso, si se va a vender. sí, el libro se va a vender antes y después del espectáculo. Va a estar ahí en el foyer, digamos, Qué por bueno. llamarlo de algún modo, ahí en el Galpón de Guevara, estar el libro en Esa venta. posibilidad. Y quizás algún otro libro mío. Uh-huh. Es un asunto un poco complicado porque, bueno, esta es una editorial grande. Bueno, Buenísimo. no voy a entrar en estas cuestiones comerciales, editoriales, pero bueno, tiene sus complicaciones, pero se va a hacer, lo vamos a hacer. Acá hay gente que dice, te amo, Ana María. La hija del carnicero dice, te amo, Ana María. Y alguien más abajo, no, ella misma dice, eres tan importante para mi trabajo. Qué bueno, me encantaría saber por qué. ¿Qué? Bueno, qué maravilla. Ah, ok. Bueno, ¿qué más contar o compartir? Y No me sé, parece que... hacer alguna pregunta quizás. Como comentan algo, por ahí pueden hacer una pregunta, la leemos y la contestamos. Sí, yo no estoy viendo las preguntas. Vos allí estás viendo estás viendo las preguntas, yo no las Yo veo. veo, sí. Pues si Claro, me ahí, por pasás ejemplo, algo.
carnicero nos contesta y dice que es poeta, entonces por eso sos importante para su trabajo. Ok, qué Ismael, lindo. Ismael Sandilú, que es un amigo, un cirquero también, que ahora está en Córdoba, pone háganlo girar. El espectáculo y el libro, las dos cosas, me imagino, van de la mano ahora. Bueno, fantástico. Y yo creo que en el espectáculo, en fenómenos, hay una poética del movimiento. Vos encontraste ahí una poética del movimiento. Eh, Porque, bueno, para mí todas son palabras, ¿viste? Yo alguna vez te comenté que yo no pienso con imágenes, pienso con ideas y palabras. Pero cuando lo veo transmutado en imágenes y veo que esas imágenes eh, descubrieron y se acoplaron a cierta intención poética de mis textos, bueno, me produce una gran felicidad, ¿no? Creo que Es pasa muy, algo más. es muy, no, que es No muy digo, raro enterarse que no pensás en imágenes, que solo jugás como con las palabras y sus resonancias y sus significados. Pues yo tengo la idea. sensación de que el libro lo escribiste para que yo hiciera el espectáculo, ¿no? Como si me estuvieras dictando las acciones y las escenas. Sí, bueno, Es muy, increíble. muy, muy loco. Sí, y a mí me pasa al revés, ¿viste? Bueno, ahora que veo el espectáculo, yo también tengo la sensación de que en realidad lo escribí para eso, porque la verdad es que los textos, claro, los textos y las imágenes y el movimiento se acoplan de una manera tan natural, ¿no? Es como una relación natural y necesaria. Entonces, bueno, es como si hubiéramos trabajado juntos. Y mucha gente me pregunta, bueno, ¿cómo fue trabajar con Gerardo Ochman en este espectáculo? Y yo digo, bueno, en realidad no trabajé con Gerardo Ochman. Él descubrió el libro y en sus propias palabras lo usurpó, porque así lo manifestás vos, ¿no? Usurpaste el libro y bueno, y de ahí salió el espectáculo. Suele suceder que cuando alguien mete la pezuña en los textos que uno escribió, el autor, un escritor, se pone muy nervioso y por lo general no le gusta. Y realmente acá hay un respeto muy, muy grande por los textos y también hay adaptación, también hiciste modificaciones, hiciste cruzas y fusiones de textos. La verdad es que todo me pareció excelente, me pareció muy adecuado, era lo que hacía falta en ese lugar y en ese momento para el espectáculo, y estaba respetado la esencia del texto, el sentido, el significado, la poética. Así que bueno, nada, no tuve ninguna objeción esta vez. Y eso sí, eso es rarísimo, rarísimo, porque si a uno no le gusta, y más tratándose de microrrelatos, los microrrelatos en ese sentido son un poco como la poesía. No sé, no vale cambiar una palabra. Si cambias una palabra, bueno, cambia todo el texto, de pronto se puede derrumbar. Y en este caso, los cambios que vos hiciste fueron absolutamente atinados y me gustaron y me parecieron bien, adecuados, sensatos. Así que, nada, también eso fue un placer. Y todo eso sin que yo tuviera que trabajar, lo cual es mucho mejor. Qué bueno. ¿Sabes que hay Sí. alguien que te pregunta algo que dice, tú primero fuiste poeta, ¿cómo fue tu transición al microrrelato? Sí, bueno, yo empecé escribiendo poesía cuando era chica, en la escuela primaria, y después publiqué un libro cuando tenía 16 años. Y después, bueno, quise convertirme en narradora. Me llevó mucho tiempo, no se nota porque empecé tan chica, pero me llevó muchos años poder arrancar con las primeras narraciones, con los primeros cuentos.
y en realidad yo empecé casi simultáneamente, ¿no? Con los primeros cuentos y los primeros microrelatos, pero antes de publicar el primer libro de microrelatos ya tenía publicado un libro de una novela y un libro de cuentos. Los microrelatos son muy difíciles de publicar, en mi caso sobre todo al principio, porque es un género poco comercial. Por más que haya gente que piensa que es el género de esta época, porque, bueno, la gente tiene poco tiempo para leer, entonces esto es cortito, entonces, pero no es así. En esta época en que la gente tiene poco tiempo para leer, si uno va a la lista de bestsellers, no se encuentra con libros de microrelatos, se encuentra con novelas gordas, novelas de 1000 páginas, en que, bueno, uno puede entrar en el código de la novela, ver de qué se trata y después entrar y salir con cierta facilidad. En cambio, los microrelatos, bueno, cada uno exige un pequeño esfuerzo de atención. Lo que yo siento es que en tu espectáculo, esa especie de, voy a usar una palabra un poco injusta porque no es una ilustración de los textos, lo que vos, nada, es otra cosa, pero esa posibilidad de verlo representado de alguna manera, esa representación de los textos, ayuda mucho a la comprensión también. Y, y, y los convierten en algo quizás más para todo público. Así que bueno, nada, yo creo que es todo a favor, todo es a favor de los textos, a favor de mi libro, y bueno, y el espectáculo en sí, bueno, a mí me deslumbra ese espectáculo, yo estoy absolutamente fascinada, ¿no? Lo quiero ver en todas las funciones. Qué bueno. Y Ana, ¿y hay una asociación de microficcionistas o algo por el estilo? Bueno, es un núcleo de gente, sobre todo microficcionistas latinoamericanos, hispanoamericanos. Estamos todos en relación. Hoy nos podemos dar el lujo de mantener esta relación gracias a los medios y a la tecnología. Hay un grupo de gente en toda América Latina y en España que estamos relacionados, nos conocemos, nos hablamos, organizamos cosas. Ahora, por ejemplo, hay una revista que se llama la Internacional Minificcionista, que dedicó unos videos a este espectáculo, porque también para la comunidad de minificcionistas este espectáculo de circo es importante. Y el hecho de que se haya hecho un espectáculo con un libro de minificciones, bueno, abre nuevas posibilidades para el género. Muy bueno. Muy bueno, habrá que hacer circular esos libros entre los teatristas para ofrecer nuevas fuentes, ¿no? Nuevas fuentes de... Bueno, te voy a confesar que una vez se hizo un espectáculo teatral con uno de mis libros de microrelatos, con el primero, La Sueñera, y en Rosario. Pero bueno, se limitaba a que un grupo de actores, en realidad creo que eran todas actrices, yo lo vi el espectáculo, dijeran los textos, y eso era todo. Lo decían bien y estaba todo bueno, vamos, muy ¿qué te bien, parece pero bueno. si invitamos a bien, así más formalmente, a... Te decía ¿te parece que demos los datos de las funciones y el estreno, así después con la gente que va la podemos seguir en vivo, antes o después de la función? Claro. Bueno, eso. Bueno, este espectáculo que se llama Fenómenos, Palabras y Parábolas, un poco jugando con dos palabras que tienen las mismas consonantes, pero que describen cosas distintas. Por un lado, las destrezas que se pueden hacer con las palabras, las propias evoluciones de los cuerpos en el aire. Va a estar los viernes y los sábados en el Galpón de Guevara.
¿no? En la sala que está en el barrio de Chacarita, en Guevara 326, y estrenamos este viernes, dentro de unos días, en el marco del FICE, el Festival Internacional de Circo Independiente de Buenos Aires, que ya lleva varias ediciones, y es un lugar de comunión de todas las corrientes de circo, muy, muy importante. Y las dos primeras funciones son ahí, este viernes 12 y el sábado 13, a las 21 y a las 19 cada uno de esos días. Y después seguimos haciendo funciones, hay 10 funciones más hasta el 18 de diciembre, también los viernes y los sábados, los viernes a las 22:30 y los sábados a las 20. Este primer ciclo de 12 funciones. Después veremos dónde podemos seguir haciéndolo. Así que los invitamos a Y todos y... claro, ya, las entradas se pueden comprar por internet, ¿verdad? Exacto, por alternativa teatral se pueden sacar las entradas anticipadas. Muy bien. Bueno, bárbaro este encuentro. Muy especial. Muy bien, nos enteramos de un montón de cosas. Claro, porque no charlamos tanto entre nosotros hasta ahora. Esta creo que fue la charla más larga que tuvimos. Mira, chau, ya sé, pero ¿cómo se cierra? Se colgó. Bueno, esperar que Ana María se descongele. Yo no, yo estoy... Ahí me dice, remeras literarias, le dice Ana María, sos un tesoro nacional, Ana María. Nos despedimos, sí, nos despedimos antes que se cuelgue otra vez. Te queremos, Ana María. Chaucito. Bueno. Chao. A todos. Bueno, no, tenemos que despedirnos. Para grabar. Pero una vez que te... Ah, listo. Entonces salimos. Esto, sí, no.